A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en esta vez nos acompaña el ingeniero Jorge Llanes Romero. Él es gerente general de Translatinos, que es una empresa de transporte que presta servicios en la ciudad de Quito. Así que, estimado Jorge, bienvenido. Vamos a abordar el tema de los combustibles, sobre todo el tema de los subsidios y la repercusión que tendrá eso en las tarifas, ¿no? Sería bueno, estimado Jorge, que usted le explique la actividad que viene desarrollando, la empresa en la que está usted de gerente general y los diálogos que están sosteniendo con el municipio de Quito. Bueno, Henry, mil gracias. Un saludo cordial a ustedes, a la audiencia del programa. Yo soy representante legal de una operadora de transporte público de la ciudad de Quito. Prestamos el servicio público de transporte dentro del sistema metropolitano del distrito metropolitano, y actualmente venimos conversando y dialogando con el municipio de Quito en busca de transparentar todo lo que significa los costos que implican la prestación de un servicio con niveles de servicio que, valga la redundancia, que el ciudadano es el que va a calificar y va a percibir. Entonces, en esto es importante el tema del combustible, porque correcto, es uno de los insumos básicos dentro de toda la estructura de la matriz de costo, que pesa en el global aproximadamente el 30% de lo que son los costos variables operativos, ¿no es cierto? Correcto. Yeah. Entonces, ante toda la situación que se ha venido generando del gobierno central, en la que nos han expresado públicamente a todos los ciudadanos ecuatorianos que están pensando en un poco transparentar las cuentas y poner valores reales a los combustibles. Entonces, nuestro sector, al ser como el sistema circulatorio del cuerpo humano y el ser el combustible una de las materias primas primordiales para el desarrollo de nuestra actividad, creemos que tenemos el conocimiento y la capacidad para poder opinar y buscar soluciones en beneficio de la sociedad en general. Correcto. ¿Las tarifas desde qué tiempo no se revisan en la ciudad de Quito? A nivel del Ecuador, la última nivelación de tarifas se la realizó en el año 2003. Ya. Entonces, esa la realizó el gobierno nacional y luego de eso se aplicó un proceso de transferencias de funciones a los GATS, ¿no es cierto?, a los gobiernos autónomos descentralizados, dependiendo de las categorías de estos. Correcto. Categoría A, categoría B o categoría C. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, de la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto?, de Loja, son municipios catalogados como municipios A, y que tienen todas las competencias del tráfico y del transporte, entre Correcto. Ellas la nivelación o el ajuste del precio del servicio de transporte público de transporte. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito es urbano e interparroquial, ¿no? Y urbano e interparroquial. ¿Intercantonal también? Ahora la ley de tránsito lo llama servicio intracantonal urbano y servicio intracantonal rural y combinado. ¿Y la competencia total de esto? Tiene el municipio de Quito. El municipio. El municipio de Quito tiene la competencia total dentro del cantón de regular el tema de tarifas, tránsito y transporte en general. Entonces, con esto buses, taxis, camionetas. Buses, taxis, camionetas, todo lo que sea transporte público y comercial dentro del distrito metropolitano es potestad del municipio de Quito hacerlo. En este escenario de acá, al ser el costo del combustible
un factor completamente externo a las decisiones del municipio de Quito, no nos quedaría más que acogerlo dentro de una matriz de costo y tratar de transparentarlo. Entonces, en este escenario nosotros estamos y hemos siempre sido de la visión de que transparentemos las cuentas del servicio público, ¿no es cierto? Y que podamos generar un modelo, una matriz que la ciudadanía la conozca, que el ciudadano que nos está viendo en este momento, ¿no es cierto?, que tenga la seguridad de que cuánto mismo cuesta el servicio y cuánto está pagando para saber qué es lo que tiene que exigir como calidad de servicio. Correcto. Porque si no, caso contrario, todo es subjetivo. Exacto. Entonces, puede ser, y fíjese una situación que es muy paradójica. En el hipercentro de Quito, el municipio estaba anunciando que está renovando 411 paradas, de que ya había inmobiliario, que de pronto no era última generación, pero existía cierto inmobiliario que permitía tener una idea al ciudadano de dónde es la parada. Pero en los sectores periféricos de la ciudad no tenemos ni siquiera un poste de señalización. Entonces, finalmente, tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Exacto, así ¿no es cierto? Entonces, claro, porque el ciudadano que vive en los barrios más alejados de Quito, paradójicamente, que son los ciudadanos de menos ingresos económicos, son los que tienen que pagar 2 y 3 tarifas para poder llegar a sus centros de trabajo. Y eso lo que hace es encarecer aún más la movilización de los ciudadanos. ¿Y hay la posibilidad, por ejemplo, de que quienes vienen de parroquias, de cantones, paguen una sola tarifa? La idea es de que el sistema integrado de transporte prevé que sea un sistema, como se le dice la palabra, integrado, que con una única tarifa, ¿no es cierto? Es más, la ordenanza 201 establece que exista una estructura tarifaria plana, en donde que todos los ciudadanos de Quito, sea que utilicemos el sistema de transporte por 500 metros o crucemos los 40 metros que tiene la longitud de Quito, paguemos un solo valor de tarifa. Es decir, que nos empecemos a subsidiar entre ciudadanos, entre los que viajamos poco con los que viajamos mucho. Correcto. ¿Ya? Esa es la lógica que ha establecido el municipio de Quito para generar la estructura tarifaria. ¿Cuán justo es eso? Eso es política pública y eso debe determinarlo la autoridad. Exacto, y con buenos estudios. Esto es interesante, ¿no? De que hay usuarios, ¿no?, que pagan 2 y 3 tarifas, ¿no?, para llegar a su vivienda, al sitio de trabajo o también a un centro de estudios, ¿no? Así es. Fíjese que de acuerdo a estudios que levantaron en el año 2011 y que fueron actualizados en este año por la Secretaría de Movilidad, los ciudadanos de Quito en promedio pagan 70 centavos en transportarse, porque tienen que generar estas transferencias. No son todos, ¿no? No son todos, pero finalmente es un porcentaje que está llegando al 45% de ciudadanos que están pagando 70 centavos por transportarse. Casi Entonces, 50%. Finalmente, si nosotros buscamos una solución integral al problema, es necesario generar tecnología que permita que, por ejemplo, con una tarjetita, ¿no es cierto?, pagar la tarifa de transporte y encontrar los tiempos necesarios para poder transferirme de un sistema a otro. Correcto. Estamos a puertas de tener el sistema más moderno del país, que es el Metro de Quito. Claro. ¿No es cierto? Estamos a puertas, Dios quiera que el próximo año, finales del próximo año, empecemos las operaciones en marcha blanca, que se llama, que son operaciones en vacío de los trenes, y poder ya empezar a que los usuarios podamos acceder al sistema. Pero si no tenemos un sistema de recaudo electrónico que nos permita transparentar la cantidad de demanda que se establece en cada uno de los sistemas, ¿cómo nos vamos a compensar entre los diferentes sistemas? Exacto. Porque finalmente Quito va a ser una ciudad que tenga un sistema multimodal de transporte, donde tenemos el Metro de Quito como eje principal, tenemos los corredores BRT sobre superficie, ¿no es cierto? Y tenemos el sistema convencional. Entonces, estos tres subsistemas tienen que convivir armónicamente y tienen que ser integrados para que el ciudadano que pague la tarifa en el bus convencional, que llegue al barrio periférico más alejado, pueda llegar al eje central y pueda transferirse sin costo hacia el Metro de Quito y poder transportarse de forma ágil. Esos conceptos necesitamos aplicarlos y para eso necesitamos tener un sistema integrado de recaudo que nos permita a los ciudadanos tener la certeza que el valor de pasaje que yo estoy pagando me va a beneficiar a mí y a todos mis conciudadanos. Ese es el concepto que deberíamos aplicar. Y allí existiría una cooperación, un convenio de cooperación mutuo entre el sector público y el sector privado. Sí, claro. Todo un sistema integrado. Todo deberíamos generarlo como funcionan en todas las ciudades del mundo. Correcto. O sea, lastimosamente
En Quito, el primer ejercicio de sistema electrónico de recaudo lo sacamos justamente Translatinos en noviembre del 2005, cuando él era alcalde el general Paco Moncayo. Lastimosamente no logramos concretar con el municipio la arquitectura para poder montar en toda la ciudad. Se lanzaron 2 proyectos adicionales, del trolebús que estaba con la empresa EB, el del corredor central norte con una empresa local, ¿no es cierto? Pero ninguno de los dos dieron resultados. Correcto. Posteriormente otro grupo de transportistas en el 2012 generó otro proceso de implementación de tecnología en cobro de recaudo electrónico que lastimosamente no tuvo el apoyo del gobierno seccional. Tenemos, Jorge, algún dato, algún número de qué número de personas diariamente en Quito utilizan el transporte urbano. Me refiero solo a buses, no taxis. Los viajes de transporte público están ascendiendo a 2 millones de viajes diarios, ¿no? En viajes diarios. Porque una persona puede hacer 2, 3 viajes en un día, sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces, finalmente está dividido en sistemas BRTs, ¿no es cierto? En los 3 sistemas que tenemos, porque tenemos el sistema central, que es el trolebús, y los 2 sistemas colaterales, que es la ecovía, que ahora llega desde Guamaní hasta el río Coca, ¿no es cierto? Y en el lado occidental, el tema desde el sur occidental y el central norte. Más o menos tenemos una cosa de 250,000 pasajeros por cada uno de los corredores. Ya al sistema convencional lleva aproximadamente casi el doble de lo que llevan los sistemas de... Total, dijo el número de viajes, ¿cuánto? Más o menos 2 millones 2 de viajes. millones, ¿no? Entonces, este número de acá es un número importante que hay que tenerlo en cuenta. Porque el metro de Quito está proyectado tener una demanda de 400,000 viajes diarios. El 25% más o menos, pero ahí el tema es de que deberíamos de empezar a segregar, ¿no es cierto? Y eso es lo que el reto que tendríamos en este momento con la municipalidad, es de empezar a segregar todos los viajes que se empezaron a generar en el sistema escolar, porque los buses escolares también han sido tomados en cuenta en esta medición que hizo el Metro de Quito, ¿no es cierto? Y todo el tema de los taxis. Entonces hay que empezar a segregarlos para empezar a determinar qué mismo es lo que va a pasar con el metro. Correcto. Aquí hay una gran inquietud que se está generando. El trolebús, al ser el eje principal de la ciudad, actualmente tiene una demanda de 280, 300,000 pasajeros día, y el Metro de Quito dice que va a tener 400,000 pasajeros. Por la contextura... ¿Pero la inversión tan grande para eso? Esa es la pregunta. 2.500 millones de dólares. Necesitamos una inversión tan grande para subir apenas casi 200,000 pasajeros más. Es súper cuestionable, ¿no? Y la pregunta, ¿qué es más grande? ¿De dónde va a salir esa demanda? Exacto. Esa demanda va a ser, desde nuestro punto de vista, va a ser... 400,000. El metro lo que va a hacer es absorber demanda de otros corredores, ¿no es cierto? Pero el municipio en este momento aprobó la semana pasada, el Consejo Metropolitano aprobó un crédito de 38.2 millones de dólares para comprar 50 trolebuses y 20 buses articulados eléctricos, que vistos a precio de mercado, esos 32.8 millones, o 38.8 millones, perdón, tengo el dato por acá, 38.8 millones, 32.8 millones de dólares, alcanzaría únicamente a comprar la mitad de lo que anunció el alcalde. ¿Para cuántos buses? Estamos hablando, porque ellos dicen que van a comprar 50 troles y 20 buses eléctricos. Un trolebús vale $1 millón. Sobre $1 millón y $1.200.000. Y un bus eléctrico vale sobre los $600,000. Entonces, siendo eficientes, comprando lo más económico en el mercado, necesitamos una inversión de $62 millones y el municipio tiene apenas 32. Entonces, no va a alcanzar. Y si compra, o sea, ¿qué tipo de tecnología vamos a comprar? Y lo que es más curioso, si nosotros estamos migrando y estamos a puertas de estrenar un sistema que es del metro, que tenemos que potenciarle, y digo tenemos porque esa es una obra que se ha hecho con el dinero de todos los que vivimos en la ciudad capital, y tenemos que buscar y hacer que eso funcione adecuadamente, porque si no sería una inversión, un dinero mal gastado. Entonces, ¿cómo vamos a tener sobre superficie una solución que va a ser igual a la del metro? Entonces, y si a eso sumamos que todavía no tenemos un esquema tarifario en el que se determine claramente cuál es el costo del metro, y si tenemos la planificación de estructura plana que podrá llegar a una tarifa aproximadamente de 64 centavos de dólar en tarifa normal, 64 centavos de dólar tendrá que pagar el vecino que, por ejemplo, sale del barrio de Caupicho
hasta la avenida Maldonado, que aproximadamente serán 3-4 kilómetros, como 64 centavos de dólar tendrá que pagar el vecino que se vaya desde el extremo sur de Cutulagua hasta Calderón o Carapungo. Claro. Entonces, ahí vamos a comenzar a tener inequidad social. Claro. Y eso va a generar un malestar social bastante complejo. Súper complicado. Entonces, lo que se está proponiendo es de que se genere un proceso, que se genere la reforma correspondiente a la ordenanza 201, en la que se establezca sistemas y que se pague valores por integración. Si yo necesito moverme solamente desde mi barrio hasta el eje principal, que mucha gente tiene la actividad ahí, amas de casa que salen a los mercados y toda la situación, que tenga una tarifa mínima, ¿no es cierto? Y que los que nos vayamos integrando vayamos pagando la diferencia para poder pagar de acuerdo a la distancia y el tiempo que utilice el sistema integrado de transporte. Y que sea de libre elección del ciudadano, ¿no? O sea, que si finalmente yo quiero irme en metro porque es más rápido, es más eficiente, lo que quiero, o me conviene más a mi lugar al que yo viajo, el metro a lo mejor costará unos centavos más que el bus de superficie. Claro, usted dice 300, digamos, para el 300.000 personas se movilizan en el corredor central. En el trolebús aproximadamente. Y en el metro serían 400.000. Claro, y la pregunta ahí es, si sumamos 300 y 400, estamos teniendo 700.000 pasajeros. ¿No se moviliza el 50% de la población? No, o sea, y 40%, 45%. Y esos datos son irreales. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el metro que vamos a empezar a funcionar? ¿Cuál será la tarifa del metro? Mucho depende de la demanda. O sea, usted sabe que cuando se costea un servicio, verificamos el nivel de servicio, costeamos y dividimos para la cantidad de usuarios. ¿Ya? Entonces, con los números que tenemos, yo recuerdo alguna vez algún concejal que salió ya del consejo, él decía que la tarifa deberá ser de $1. Me pareció exagerado cuando dio sus datos, pero ya afinando y viendo los datos reales de demanda, o sea, no estaba muy desenfocado en lo que está. Entonces, finalmente, si nosotros no tenemos un esquema de transporte que sea eficiente, ¿no es cierto? Y que tenga los estudios reales, vamos a empezar a empezar a operar un metro, y digo vamos, porque como le digo una vez más, esa es plata de todos los quiteños. Así es. Ya vamos a tener un sistema de transporte que va a empezar a trabajar con la mitad de demanda proyectada, ¿ya? Y con una tarifa que va a ser muy por debajo, que a lo mejor del 30 o 40% de lo que debería ser la tarifa real. Eso quiere decir que las finanzas municipales van a tener que soportar grandes... Imposibles. Tremendo subsidio. Sí, un tremendo subsidio para poder mantener un esquema que es prácticamente clientelar ante la ciudadanía. Claro, digo usted, Jorge, 400.000 usuarios y 2.500 millones de inversión, no es negocio, ¿no? No es negocio. Porque eso siempre hemos pensado, que con 2.500 millones de inversión, ¿en qué tiempo se podría amortizar? Y si no hay un buen estudio, el metro va a entrar quebrado desde un inicio. Correcto. Sí, claro, entonces esto es un tema que hay que debatirlo en otros programas, Jorge, me parece fascinante. Pero volviendo al tema nuestro, es el tema de los combustibles, ¿no? En el Ecuador tenemos dos problemas graves, Jorge. El uno es de que el Ecuador es importador de los derivados de los hidrocarburos a precios internacionales, ¿no? En un estudio que realizó el economista Luis Luzcando, que es uno de los intelectuales del manejo de los hidrocarburos, de la comercialización de los hidrocarburos, en el Ecuador. Él fue funcionario y se jubiló de Petroecuador, antes trabajó en CEPE, y con él hicimos un estudio que los hemos proyectado aquí en pantalla, pero sucede que en el periodo 2011-2017 el gobierno de Correa importó $30.000 millones en tres productos, ¿no? En gas de uso doméstico, en naftas y diésel, ¿no? Y sucede que el subsidio de ese periodo, de 2011 a 2017, estuvo por los $17.384 millones, ¿no? Y claro, si proyectando los datos nacionales de la producción nacional, porque esto es producto importado, los datos nacionales no existen, no está publicada la contabilidad de costos, ¿no? Ya le hemos pedido al señor Contralor que haga una investigación y una auditoría sobre la contabilidad de costos, pero tomando en cuenta el precio internacional de importación de los combustibles promedio,
y calculando con lo que se produce en el país, más o menos el subsidio en el Ecuador de los productos nacionales en ese periodo está por 10.300 millones de dólares. De manera que el total del subsidio 2011-2017 en los tres productos, gasolina, naftas, ¿no? Naftas, diésel y GLP, asciende a más o menos a 27.700 millones de dólares. De manera que si se calcula en el periodo, eso 2011-2017, pero si se calcula 2007 a 2017, este rubro ya no es 27.700 millones de subsidio, sino puede estar por cerca de los 40.000 millones de dólares. Ese es un problema, esa es una carga, una sobrecarga enorme para la economía nacional, porque compran los productos afuera, ¿ya? Pero en el Ecuador no se los vende al precio que se los compra, sino al subsidio, ¿no? Entre ellos el transporte es el que recibe el combustible subsidiado, ¿no? Entonces, ese es un problema. El otro problema que tiene el Ecuador como sobrecarga, como problema de fondo, es de que produce de la demanda nacional, que actualmente está por cerca de los 100 millones de barriles, ¿no?, de estos productos básicos, ¿no?, apenas produce la mitad, el 50%, y no son de buena calidad. Y entonces todo esto es un problema que al transporte debe preocuparlo sobremanera. Y entonces nosotros hemos dicho que le estamos enviando una carta al señor presidente de los correctivos que hay que hacer. Pero a mediano y largo plazo, como lo dijimos en un programa de televisión con usted y otros amigos, ¿no?, en otro medio de comunicación, hay ya voces de que entonces hay que ir a la electromovilidad, a mover el transporte con energía eléctrica y no combustibles, ¿no? Pero eso es un tema de mediano y largo plazo, pero hay que ir allá. Y también al uso de la energía fotovoltaica, que también es otra alternativa, ¿no? Pero frente a este tema que le acabo de mencionar, Jorge, esto ya no va más de poder sostener esta política de subsidios, de subsidios para todos, no puede ser. Más bien nosotros estamos diciendo que hay que focalizar los subsidios. Frente a eso, ¿qué está pensando el transporte? ¿El transporte quiere que le sigan subsidiando los combustibles o quiere ir a transparentar costos y por lo tanto también a transparentar tarifas? ¿Qué está pensando el sector del transporte? Mire, Henry, yo creo que los ecuatorianos durante estos últimos años nos hemos acostumbrado a que papá gobierno tiene que darnos todo. Y yo quiero empezar por un principio básico de finanzas que es aplicado a nivel mundial. No es inventiva de quién les habla o algo específico para el Ecuador, ni esto tampoco quiere decir que es una ideología política ni nada. El dólar de hoy día no cuesta lo mismo mañana ni pasado mañana. Entonces el dinero en el tiempo tiene un costo, es un principio básico de finanzas. Y nosotros ¿Usted es ingeniero comercial o ingeniero mecánico? Soy ingeniero en administración de empresas. Ya. Entonces toca aprender un poquito de todo. Toca aprender un poquito de todo. Ya. Entonces finalmente el tema del costo del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Eso también se puede relacionar con el tema de los subsidios. Yeah. Entonces, cuando nosotros en el 2007 tomamos un rumbo, ¿no es cierto?, con el gobierno del presidente Correa, ya, lastimosamente nos acostumbraron y nos enseñaron a que si el gobierno nos da todo barato, lo clásico que decimos los quiteños, bueno, bonito y barato, ya, ese es bueno. Yeah. ¿Ya? Entonces a él hay que aplaudirle, sin darnos cuenta que a futuro vamos a tener un grave problema por no haber tomado las decisiones que debíamos haber tomado en su momento. Correcto. En este instante, la carga fiscal del subsidio, por ejemplo, de combustibles, es un peso inmenso que está cargando el gobierno nacional, ¿ya? Independientemente que sea el presidente Moreno o cualquier presidente que sea, o sea, es una carga al fisco que nos afecta a todos los ecuatorianos y que pagamos todos por medio del servicio de rentas internas pagando los impuestos. Esa es una realidad que tenemos que tenerla claro. Y lastimosamente nos han vendido la idea los amigos que estuvieron en el gobierno anterior de que esa es la forma de solucionar los problemas, de que el gobierno nos subsidie todo. Entonces sí es importante llegar a transparentar, y cuando tenemos una brecha tan grande de no haber tomado decisiones a tiempo, hay que buscar las formas y los mecanismos para hacerlo, porque si queremos hacerlo de hoy a mañana, vamos a causar
graves problemas sociales. Correcto. ¿Ya? Y claro, yo hoy en la mañana oía unas entrevistas de algunas personas que recapitulaban y recordaban antiguos gobiernos donde que el pueblo eliminó o votó gobiernos por meterse con temas como estos, como decían textualmente la gente ahí. Pero son cosas necesarias que deberíamos aceptar los ecuatorianos. Tenemos que transparentar las cuentas. Nosotros en esa parte no estamos opuestos. De hecho, nosotros somos una de las víctimas de este proceso de mantener las cosas represadas. Claro. Y recuerde usted que en el 2011 el gobierno nacional también ya empezó a subsidiar el transporte público a nivel nacional. Con la ministra María de los Ángeles Duarte ya se generó la primera esquema de compensación del gobierno nacional que después pasó a los municipios, ¿no es cierto? Entonces, en este escenario de acá sí es importante que transparentemos las cuentas y que empecemos a ser eficientes con el dinero para beneficio de todos. Claro. Que los subsidios son necesarios, sí son necesarios, y habrá que generar los esquemas de subsidio de forma focalizada, por ejemplo en el bono de desarrollo humano, que se debería, y a mí me parece que es un tema interesante, que tiene una estructura interesante y que se debería entregar en efectivo a las personas que necesitan y que los costos sean de forma transparente, buscando siempre no quitar competitividad a la industria, porque eso también es importante. Si el transporte sube, las industrias pueden perder competitividad, pero nuestros vecinos, Colombia, Perú, que son nuestros principales partners a donde nosotros deberíamos medirnos, ellos tienen combustible a nivel internacional y ellos tienen cierto grado de competitividad. Entonces es tarea del gobierno nacional, ¿no es cierto?, por medio de los diferentes ministerios, buscar los esquemas necesarios para que las industrias no pierdan competitividad, la sociedad siga siendo competitiva y que los ecuatorianos tengamos un poder adquisitivo acorde a nuestra realidad económica. Correcto. Para terminar, estimado Jorge, porque ya estamos concluyendo el programa. Sí, yo le he enviado una carta al señor Contralor, lo vamos a mandar a enviar también al presidente de la República. Yo diría que la economía hay que verla de manera integral y este tema de costos también de manera integral y los impuestos de manera integral. Yo creo que la economía también es cara porque tiene una sobrecarga de impuestos, ¿no? Y el IVA es alto. Yo he dicho que es preferible bajar el IVA al 10% y más bien transparentar costos, ¿no? Finalmente, tenemos un minuto, estimado Jorge, pero esto de transparentar costos de los combustibles, ¿no?, y tarifas de los servicios públicos, en este caso del transporte, ¿no cree usted que se debería llegar a definir esta metodología del consenso, del acuerdo, del contrato social del que hablaba Hobbes, del que hablaba Locke y Rousseau, de que en democracia una de las metodologías o procedimientos más correctos es dialogar y ponerse de acuerdo? Eso de dialogar y ponerse de acuerdo para gobernar, ahí se lo llamaron estos tres filósofos el contrato social. ¿No cree usted que el gobierno debería trabajar con esta herramienta política para que en la mesa se sienten transportistas, gremios de empresarios, ¿no?, las cámaras de reproducción me estoy refiriendo, las organizaciones estudiantiles, ¿no?, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, el FUD con las centrales sindicales, ¿no?, la CONAI y sus filiales, ¿no? ¿No cree que se debería hacer mesas de diálogo y acuerdos, ¿no?, previa transparencia de costos que debe dar el gobierno? Y entonces llegar a ese acuerdo. Estamos a 30 segundos, estimado Jorge. Gracias. Mire, el presidente Moreno, una de las primeras cosas es que invitó al diálogo nacional. Y yo creo que eso es saludable. Entonces, yo también invito a que las autoridades que están al mando de la nación abran este diálogo nacional con todos los sectores sociales, que nos sentemos a conversar de forma abierta, de forma armónica, expongamos nuestros puntos de vista, y estoy seguro que los ecuatorianos tenemos la capacidad de llegar a consensos por el bien de nuestro país. Por el bien de nuestro país. Porque sería bueno que ustedes estén en la mesa, ustedes, los gremios del transporte, los estudiantes, los trabajadores, las cámaras de la producción, en distintas mesas, ¿no?, previa a una exposición de datos del gobierno de cuánto cuestan los combustibles importarlos en el país, de cuánto cuestan los que se producen en el país, de cuál es el nivel de subsidios y el tema de las tarifas, que si se transparentan los precios de los combustibles, las tarifas no pueden estar congeladas, ¿no? Correcto. ¿Sí?
Yo creo que esa es la recomendación que deberíamos dar al gobierno. Sí, yo aspiro que la autoridad, tanto seccional como nacional, va a tener la sensibilidad de sentarse con todos los movimientos sociales, todos los que somos el Ecuador, ¿no es cierto? Y sentarnos a conversar de forma abierta y encontrar soluciones para todos. Finalmente el beneficio no va a ser para una bandera política, sino el beneficio va a ser para todos los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Ha sido un gusto dialogar con usted. Vamos a molestarlo en otros programas, con ¿no? todo gusto. Y a la audiencia, muchas gracias por atendernos y nos veremos en el próximo programa de Petróleo y Desarrollo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.